Bueno, siempre es un gozo estar en la casa del Señor para alabar a nuestro Dios, pero también para aprender su palabra. Antes de entrar a la exposición bíblica, algunos anuncios. Esta tarde, hermanos, los discipulados se suspenden. Estamos cordialmente invitados a participar del culto de ordenación de hermanos al ministerio pastoral en la Iglesia Bíblica Berea. Así que los hermanos allá están preparando almuerzo, así que inmediatamente después del culto hay que ir allá. Así que hermanos, estamos cordialmente invitados a participar de ese tiempo. Luego, hermanos, algunos otros anuncios que tenemos como iglesia están saliendo en el díptico. Algunos todavía tienen impreso, otros en digital. Así que siempre véanlo. Los anuncios que tenemos como iglesia. Hermanos, muy bien dicho eso, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 34. Vamos a dar lectura al versículo 18, luego vamos a acercarnos al Señor en oración. Procuremos en el tiempo de la predicación mantenernos todos sentados para escuchar la palabra del Señor. Así dice el Señor en su palabra. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Vamos a orar. Bendito nuestro Padre eterno, nos acercamos ante ti para agradecerte, Señor, por este tiempo que tú nos concedes de estar, Señor, en tu presencia y sentarnos a tus pies para escucharte, Señor, lo que tú eres y lo que tú has hecho por nosotros. Háblanos tú, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayuda, Señor, al expositor, pero también a tu pueblo. Que todos, Señor, te adoremos a ti. También al escuchar tu palabra. Y danos, Señor, una voluntad cada vez más dócil para que hagamos lo que tú, Señor, quieres. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Encomendamos, Señor, la predicación en tus manos, en ese nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a estudiar, hermanos, los versículos 18 hasta el versículo 26. Y lo vamos a estudiar bajo el tema los memoriales de la gracia de Dios o los recordatorios de la gracia de Dios. Desde la caída, el hombre sufre las consecuencias del pecado a nivel intelectual también. Una de esas consecuencias es el olvido. Es el olvido. Yo creo que todos los que estamos aquí alguna vez nos hemos olvidado algo.
Nos hemos olvidado quizás unas llaves, un cuaderno, carnet, pero nos hemos olvidado en algún momento algo. Eso es parte de la existencia humana. Pero también, mis hermanos, muchas veces nos olvidamos asuntos que son, pero muy, muy importantes. Asuntos que tienen que ver con nuestra vida espiritual, con nuestra relación con el Señor. Nos olvidamos aquellas cosas que nunca tenemos que olvidarnos. Sufrimos también eso, pasamos, mis hermanos, a causa del pecado, de los remanentes del pecado que todavía mora en nosotros. Muchas veces nos enfocamos no tanto en aquello que tenemos que enfocarnos y nos olvidamos de las grandes verdades del Evangelio. Nos olvidamos de la gracia pasada del Señor. Ese problema, mis hermanos, no solamente sucede con nosotros, también sucedía con los israelitas a quienes Moisés estaba escribiendo. Los israelitas a quienes Moisés se dirige ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, pero seguían dudando, casi ya por entrar a la tierra prometida, seguían dudando de la bondad del Señor, seguían dudando de la fidelidad del Señor, seguían dudando de la gracia del Señor, se habían olvidado de los favores que Dios había hecho y había mostrado a este pueblo. Y claro, todo eso, mis hermanos, afecta en nuestra vida espiritual y nos afecta bastante. Con el fin de ayudarnos en esto, nosotros encontramos en este pasaje los memoriales de la gracia de Dios. Dios, después de haber librado a los israelitas de la esclavitud en Egipto, nosotros sabemos que Dios estableció un pacto con ellos en el monte Sinaí. En ese pacto los tomó como su pueblo especial y prometió Dios su presencia particular en medio de ellos. Israel no sería simplemente una nación más. Israel sería ese pueblo especial del Señor, apartado por Él y para Él. Y sería ese pueblo sostenido por la gracia de nuestro Dios. Sin embargo, no habían transcurrido muchos días cuando el pueblo quebrantó el pacto al entregarse a la idolatría, adorando al becerro de oro. Con este pacto invalidaron, o con este pecado, invalidaron el pacto recién establecido y provocaron la justa indignación de Dios. El Señor anunció, después de eso, su intención de destruir al pueblo y retirar su presencia de en medio de ellos. No obstante, mediante una intercesión eficaz, Moisés, quien actuó como mediador del pacto, Dios, a causa de esto, en su infinita misericordia, no consumió a la nación de Israel, ni apartó su presencia de en medio de su pueblo. Antes bien, el Señor, que es abundante en misericordia, en gracia, en bondad, en fidelidad, determinó renovar su pacto para con su pueblo pecador. Eso es lo que Dios hizo. En esa renovación del pacto, Dios volvió a afirmar su compromiso de tomar a la nación de Israel como su pueblo especial. Pero también a través de este pacto, Dios prometió nuevamente su presencia especial en medio de su pueblo.
Asimismo, mis hermanos, reiteró sus mandamientos, incluyendo, y escuchen muy bien esto, incluyendo las leyes ceremoniales, que bajo el Antiguo Testamento funcionaban estas leyes ceremoniales como señales visibles de su gracia salvadora, apuntando proféticamente a realidades espirituales que alcanzarían su cumplimiento en el nuevo pacto. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta eso. En esta ocasión continuaremos considerando la renovación de este pacto, enfocándonos particularmente en aquellas señales o memoriales los cuales Dios ordenó a su pueblo recordar constantemente su gracia redentora. ¿Con qué propósito Dios lo hizo? Dios quiere que sus obras de redención, sus obras de salvación en favor de su pueblo sean recordadas constantemente. Hermanos amados, no debemos olvidarnos de esto. Dios quiere que sus hijos, que su pueblo no se olvide sus favores salvadores, sus favores redentores. Dios no quiere que nos olvidemos. Dios sabe que si nos olvidamos, mis hermanos, sus misericordias, sus bondades, pronto nuestro corazón se enfriará y nos vamos a inclinar a los ídolos de este mundo. Con el propósito de mantener viva en la mente y en el corazón de sus hijos, de su pueblo, Dios estableció, Dios ordenó a su pueblo celebrar algunas fiestas, algunas actividades ceremoniales con el fin de ayudarlos en su vida espiritual. Mis amados hermanos, las leyes ceremoniales que encontramos en el Antiguo Testamento, esas ordenanzas que el Señor le dio a su pueblo, no son cargas, no fueron dadas como cargas pesadas para oprimir al pueblo, no. Más bien fueron instituidas como medios pedagógicos y espirituales para mantener viva la memoria de su gracia en los corazones de su pueblo. Es muy importante que entendamos eso. Dios ordenó estas celebraciones y señales para su pueblo, para que su pueblo se deleitara. Eso es muy importante, esa palabra es muy importante. Estas son celebraciones, estas señales, son celebraciones en las que el pueblo debe deleitarse, meditando, reflexionando en el amor del Señor, en la fidelidad del Señor, para que puedan ellos vivir conscientes de su misericordia. Cada fiesta, cada primicia, cada acto de consagración debía convertirse en una proclamación continua del Evangelio, de la gracia de Dios hacia ellos, pero al mismo tiempo anticipando la venida de una verdadera redención. Así que, mis amados hermanos, estos memoriales no eran rituales vacíos, sino recordatorios vivos de la relación que Dios tenía con su pueblo, una relación de amor, una relación de misericordia. ¿Cuáles son esos memoriales de la gracia de Dios que aparecen en este pasaje? ¿Cuáles son? Vamos a estudiar, mis hermanos, este pasaje bajo 12 encabezados. Básicamente veremos en primer lugar el contenido de esos memoriales. Hay una lista y luego veremos la santidad de esos memoriales de la gracia de Dios. Veamos entonces en primer lugar la lista de los memoriales de la gracia de Dios o el contenido, versículo 18 al versículo 25. En el versículo 18, mis hermanos, encontramos
la celebración de los panes sin levadura. Ahí está el primer memorial de la gracia del Señor. La celebración de los panes sin levadura. Dice así la palabra del Señor: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. La fiesta de los panes sin levadura, mis hermanos, era una de las actividades más importantes, una de las actividades religiosas más importantes del pueblo de Israel. Se celebraba por 7 días inmediatamente después de la fiesta de la Pascua en el mes Abib, esto es entre finales de marzo y principios de abril. Ahora, mis hermanos, algo muy importante de esta fiesta es lo siguiente. Dice la Biblia: durante 7 días el pueblo tenía que comer pan sin levadura y no tenía que hallarse levadura en ninguna casa de los israelitas. Eso es algo muy importante de esta fiesta. Se tenía que comer pan sin levadura durante 7 días. Y la levadura no tenía que hallarse en ninguna casa de los israelitas. Así que esa actividad tenían que hacer los israelitas. Tenían que celebrar esta fiesta. El Señor los ordena: guardarás esta fiesta de los panes sin levadura. Pero ¿cuál era, mis hermanos, la razón en el fondo de este mandamiento? Esta celebración, mis hermanos, tenía un significado teológico, enseñaba algo muy importante, hablaba algo acerca de Dios, acerca de lo que Él hizo por su pueblo, pero también hablaba de la naturaleza del pueblo. La levadura, mis hermanos, en la Biblia se usa como un símbolo de iniquidad, como símbolo de pecado y corrupción. Por lo tanto, los panes sin levadura que se debían comer durante la fiesta eran panes, simbólicamente hablando, libres de iniquidad, libres de corrupción, libres de pecado. Y en este sentido, mis hermanos, aunque aquí hay mucho contenido, todo este pan sin levadura que se debía comer apuntaban a Cristo, el verdadero pan del cielo. El verdadero pan, Cristo Jesús, sin pecado, sin iniquidad y sin corrupción. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esta fiesta era para recordar de la gracia del Señor. Y nos habla de la venida de un verdadero pan sin pecado. Pero hay algo más. Al comer de ese pan los israelitas, de ese pan sin levadura, en esa celebración, ellos tenían que recordar que eran el pueblo santo del Señor. Ese era el otro propósito de esta fiesta. Al comer de ese pan sin levadura, el pueblo tenía que recordar que eran ese pueblo santo de Dios, el pueblo que había salido de Egipto, que había salido de la levadura del pecado, de la iniquidad, de la oscuridad y del caos. Por eso el Señor dice en la parte final del versículo 18: en el mes de Abib saliste de Egipto. Es un pueblo apartado de esa iniquidad, del pecado. Y ellos, al comer de ese pan, tenían que recordar eso, que eran ese pueblo santo del Señor. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nosotros los creyentes en Cristo Jesús, dice la Biblia que somos ese pueblo santo del Señor, que dejó el mundo atrás, que hemos salido de la iniquidad y del pecado. Por eso, mis hermanos, en el Nuevo Testamento los creyentes somos exhortados, ¿saben a qué? A guardar la fiesta de los panes sin levadura. Sí, mis hermanos.
Ese mandato que nosotros encontramos en Éxodo capítulo 34, versículo 18, es para nosotros. Así como el Señor dijo a los israelitas en el desierto, deben celebrar la fiesta de los panes sin levadura, deben comer. En el Nuevo Testamento encontramos lo mismo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 8. Allí la palabra del Señor nos exhorta también a nosotros a celebrar, mis hermanos, la fiesta de los panes sin levadura, pero ya no por 7 días, sino todos los días. ¿Cómo? Ya no comiendo ese pan físicamente, sino llevando una vida sin la levadura de malicia y de maldad. No con panes físicos, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad, porque en Cristo Jesús somos una nueva masa. 1 Corintios 5, 8, dice así: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En Cristo Jesús, nosotros los gentiles, hoy, en estos días, mis hermanos, somos ese pueblo santo del Señor. ¿Y qué nos dice Dios en su palabra? Que celebremos la fiesta, llevando una vida de sinceridad, de santidad delante del Señor. Porque así como Israel salió, nosotros también salimos de este mundo. No porque nosotros quisimos por nosotros mismos, sino porque Dios nos sacó con su brazo poderoso, con su brazo extendido. Así el Señor nos salvó. ¿Para qué? Para que seamos una nueva masa, un pueblo nuevo, para celebrar la gracia, el don, la misericordia de nuestro Dios. Hermanos amados, esas fiestas eran para eso, para recordar la santidad o la obra de la gracia del Señor. ¿De verdad tú saliste de Egipto? Demuestra con tu vida limpia de malicia y de maldad. Demuestra con tu vida de santidad y piedad. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Si algo debe caracterizarte, mi hermano, mi hermana, es eso: la santidad, la piedad, la verdad, la sinceridad. Lo viejo ya pasó, lo nuevo ha llegado. Somos una nueva masa en el Señor. Por lo tanto, vivamos de esa manera. El siguiente memorial encontramos en el versículo 19 al 20. Dice así: todo primer nacido es mío, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Y si no los redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. En este pasaje el Señor afirma que todo primogénito es suyo y debe ser consagrado a Dios. Eso es lo que nos enseña la redención de los primogénitos. Pero ¿qué sucedía con aquellos primogénitos que no podían ser consagrados a Dios? ¿Qué sucedía con ellos? ¿Y por qué no podían ser consagrados a Dios? Porque eran inmundos. Y entre esos inmundos, ¿quiénes están? Los asnos y los, digan ustedes, y los, ahí está en el versículo 20. ¿A quiénes hay que redimir? A los asnos y a los hijos. Ahí están los inmundos, ¿verdad? Que necesitan ser redimidos.
Esos primogénitos tenían que ser rescatados o redimidos por medio de un sacrificio de un animal puro y sin defecto. Ahora, ¿cuál es la enseñanza, mis hermanos, que está detrás de todo esto? Básicamente, mis hermanos, la verdad que el Señor quería que su pueblo recordara es el siguiente. Dios quería que su pueblo jamás se olvide, que siempre lo tenga vivo en su memoria y en su corazón, que ellos pertenecían a Dios por cuanto eran primogénitos de Él. Esa es la enseñanza. Dios quería que eso recuerde en su pueblo. En Éxodo capítulo 4, versículo 22, el Señor llama a los israelitas mi primogénito, diciendo. Pero el pueblo de Israel no podía ser consagrado a Dios como una ofrenda, por cuanto también eran pecadores. Nosotros sabemos eso muy bien. Pero algo asombroso hizo el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Dios redimió a su pueblo por medio del sacrificio del Cordero en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, los israelitas, al redimir sus asnos y sus hijos, ellos tenían que recordar también que ellos mismos habían sido redimidos para pertenecer a Dios por redención. Así que, hermanos, básicamente esa es la enseñanza detrás de esta celebración o de este rito que el Señor les ordenó. Que el pueblo entienda que ha sido redimido por Dios y por lo tanto pertenece a Él. ¿Saben, mis hermanos? Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nosotros entendemos que Cristo es el verdadero primogénito de Dios. Él es primogénito de toda la creación, dice Pablo en Colosenses 1:15. Ahora Él no tenía necesidad de ser redimido, por cuanto era perfecto. Él no tenía pecado. Pero la Biblia dice que Él vino a este mundo a redimir un pueblo destinado a la muerte. Ese pueblo redimido es la iglesia, es decir, nosotros los que creemos en Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, este memorial que encontramos en el libro de Éxodo está aquí para recordarnos a nosotros también que así como el pueblo del Antiguo Testamento era tipológicamente redimido, para que nosotros sepamos que nosotros somos verdaderamente redimidos por Dios y para Dios en Cristo Jesús. Como dice ese himno, comprado por sangre por Cristo. Somos redimidos por el Señor. ¿Y saben qué? Hay algo más. La Biblia nos dice que ahora nosotros, mis hermanos que creemos en Jesús, somos los primogénitos del Señor. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 12. Y miren lo que el Señor dice allí. Es algo tremendo. El pueblo de Israel, al celebrar esa fiesta, ellos tenían que decir: yo soy el primogénito del Señor, soy de Él, a Él le pertenezco, estoy aquí para servir a mi Señor, a adorarlo a Él. Y este pasaje habla de nosotros, de la iglesia. Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 23. Hablando de los creyentes, dice así su palabra: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Versículo 23. A la congregación de los primogénitos, o a la iglesia, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son ahora los primogénitos del Señor? Nosotros, mis amados hermanos. De modo que ese pasaje que está en el Antiguo Testamento
Ese orden que el Señor le dio en la renovación de su pacto es para nosotros, para que nosotros digamos: Señor, yo soy tu pueblo, yo soy tu primogénito, porque tú me has redimido con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Te pertenezco a ti, Señor. Soy comprado por ti. ¿Has leído de esa manera alguna vez esta historia? ¿O ese mandamiento ceremonial? Por lo general nosotros leemos: interesante había sido esto. Pero no, mis hermanos, está hablando de nosotros. Nosotros somos ese pueblo. Y no tenemos que olvidarnos de esa verdad. Pero hay todavía mucho más, hermanos. El versículo 21 nos habla de otro memorial, el día de reposo. Versículo 21. Volvamos a Éxodo. Éxodo 34, versículo 21. Dice así: 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega. Descansarás. ¿Cuántas veces se repite la palabra descansarás? 2 veces. El Señor dice a su pueblo: 6 días trabajarás, pero el séptimo día descansarás. Aunque tengas mucho que hacer. Eso es lo que quiere decir cuando dice: aún en la arada, donde hay mucho trabajo, aún en la siega, donde hay mucho trabajo, descansarás. Los israelitas en el Antiguo Testamento tenían que descansar o reposar o deleitarse, porque la palabra descanso también quiere decir deleitarse, cada último día de la semana, recordando a Dios como su creador y redentor. Esas 2 palabras son muy importantes. Los israelitas tenían que reposar cada último día de la semana, recordando a Dios o conmemorando a Dios como su creador y redentor. Eso tenían que hacer todas las semanas. Pero venida el Nuevo Testamento, o cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos dice que el verdadero reposo es Cristo. Él dijo en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El día de reposo en el Antiguo Testamento, mis hermanos, apuntaba a un verdadero reposo que se manifestó en el Nuevo Testamento, y ese reposo es el Señor Jesucristo. Por eso Él dijo: venid a mí, yo soy el reposo. Venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Apreciados hermanos en Cristo, cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando confiamos en Él, entramos en el verdadero reposo nosotros. Entramos, mis hermanos, en ese reposo que Dios de manera simbólica presentó en el Antiguo Testamento, de manera histórica. En el Nuevo Testamento se presenta de manera espiritual ese reposo, y ese reposo es Cristo. Y si tú crees en Él, estás en el reposo. Pero la expresión plena y gloriosa de ese reposo aún está en lo porvenir. Pero entre tanto, ahora en el Nuevo Testamento, tenemos los creyentes, como en el Antiguo Testamento, un día de reposo para recordar y celebrar la obra de la creación y redención de Dios. Tenemos los creyentes, así como en el Antiguo Testamento tenían los israelitas, un día para celebrar la creación y redención. ¿Tenemos nosotros, mis hermanos, un día así? Claro que sí. Ese día de reposo es el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó en ese día.
tenemos también nosotros un día de reposo. Y ese día de reposo es el primer día de la semana. Primer día de la semana. Ahora, hay algunas cosas que tenemos que entender aquí. A diferencia de los israelitas, a diferencia de ellos, nosotros los creyentes del Nuevo Testamento, o en términos un poquito más complicados, los creyentes de la consumación de los tiempos, así dice el Nuevo Testamento, ya no conmemoramos, y escuchen esto mis hermanos con suma atención, a diferencia de los israelitas, nosotros los creyentes ya no conmemoramos la antigua creación sujeta a vanidad y a destrucción. Tampoco conmemoramos, mis hermanos, la antigua redención histórica y tipológica o sombra de lo venidero. Ya no conmemoramos eso. El Israel conmemoraba, mis hermanos, la antigua creación, pero también la redención histórica, esa salida histórica de Egipto. Nosotros, y otra vez les pido que puedan prestar suma atención a esto. Nosotros nos reunimos cada primer día de la semana para celebrar una nueva creación en Cristo Jesús, pero también, mis hermanos, la verdadera redención que vino con el Señor Jesucristo. El pueblo de Israel celebraba la creación y la redención, pero la antigua, nosotros celebramos también la creación, también la redención, pero la verdadera, la nueva creación y la redención espiritual. Y saben, mis hermanos, eso sucedió, o eso vino con la resurrección de Cristo. Lo que Pablo dice en 2 Corintios 5:17, un texto muy conocido. Pero es importante que tú vayas a ese texto otra vez. Abre tu Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, la Reina Valera dice, nueva criatura es. Pero una mejor traducción sería, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Según este texto, mis hermanos, según este texto, existe una nueva creación y una antigua creación. La antigua creación está a punto de desaparecer. La nueva creación, mis hermanos, ha comenzado. Es muy importante que entendamos esto. Según este texto, mis hermanos, según este texto de 2 Corintios 5:17, existen dos creaciones, la antigua creación y la nueva creación. La antigua creación está a punto de desaparecer. Y la nueva creación, mis hermanos, ha comenzado. ¿Cuándo ha comenzado? ¿Cuándo es el primer o cuándo fue el primer día de la nueva creación? El día en que Cristo resucitó. ¿Y en qué día Cristo ha resucitado? El primer día de la semana. De modo que aquellos que siguen guardando el último día como el día del Señor están despreciando en realidad la obra y la persona de Cristo. Tenemos también ese día de reposo. Cristo Jesús, Él es nuestro verdadero reposo. Y la obra que Él hizo, mis hermanos, nosotros celebramos esa nueva creación que Él vino a traer y la redención gloriosa que vino a traer al reunirnos cada primer día de la semana. Nosotros los que creemos en Jesús, por más que tengamos mucho trabajo,
Y seguramente tenemos. Mis amados hermanos, no tenemos que olvidarnos que los asuntos más importantes son los asuntos espirituales. No tenemos que olvidarnos de eso. Eso es lo que el Señor dijo a su pueblo. Aún en la siega, aún en la cosecha, cuando se necesita realmente, cuando falta tiempo, tú vas a guardar ese día. Lo mismo es para nosotros. No importa, hermanos, si tenemos mucho trabajo. Este día el Señor lo hizo para que nosotros nos regocijemos, nos deleitemos, contemplando la nueva creación que comenzó y que será consumada. Pero también, mis hermanos, este día el Señor lo hizo para que nosotros gocemos de la redención, de la salvación en Cristo Jesús. Por eso venimos cada primer día de la semana a este lugar para alabar el nombre de Dios, para recordar el Evangelio, por los himnos, por la prédica y por todas las cosas que hacemos. Debemos anhelar ese día entonces y llegar, mis hermanos, a este lugar, para que juntos como pueblo del Señor, como aquellos que están en el reposo verdadero, alabemos a nuestro Dios y nos gocemos en su creación, en su salvación. De una vez, mis amados hermanos, entendamos eso y que el Espíritu del Señor obre en nuestros corazones. En el versículo 22, 23 y 24, nosotros encontramos el siguiente memorial de la gracia de Dios. La celebración de la fiesta de las semanas. La celebración de la fiesta de las semanas. También dice: celebrarás la fiesta de las semanas. De las primicias de la siega del trigo y de la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Esta celebración, mis amados hermanos, esta celebración de la fiesta de las semanas, esta celebración Dios les dio a los israelitas. ¿Para qué? Para que ellos sepan que Dios es el Señor soberano, que controla los tiempos y hace que llegue el día de la cosecha, el día de la abundancia, el día de gozo para alabanza y gloria de su santo nombre. Esa era la intención de esta fiesta. Eso es lo que Dios quería, que su pueblo entienda que los tiempos están en las manos del Señor. Él es el que bendice a su pueblo con la abundancia de la cosecha. Él es el que sostiene a su pueblo. Y el pueblo tenía que ir o tenía que celebrar esta fiesta y otras fiestas más, dejando su tierra, yendo a Jerusalén. Y Dios promete y dice: entre tanto que celebren, dice a su pueblo, las fiestas, entre tanto ustedes se reúnen para gozarse en la salvación que les he dado, no se preocupen de sus enemigos, lo que han de hacer ellos. El Señor dice: yo protegeré tu tierra, tus pertenencias, yo cuidaré de ellos, dice el Señor. ¿Confías en mí? Muchas veces nosotros también no confiamos, ¿verdad? Eso es lo que el Señor dice. Nadie va a codiciar, ningún ladrón va a codiciar. Y el pueblo tenía que celebrar esta fiesta también.
Esta fiesta también es conocida como la fiesta de Pentecostés. La fiesta de la cosecha. Y saben, mis amados hermanos, hay un significado teológico también aquí. Una verdad espiritual. En el Antiguo Testamento, la llegada de ese día de la cosecha apuntaba, mis hermanos, a algo mucho más glorioso. La llegada de un día de cosecha espiritual. Esa fiesta hablaba de la venida, según el plan soberano de Dios, de aquel que controla todos los tiempos. Hablaba de la venida de un día en que la cosecha sería superabundante. Y saben, cuando llegamos al Nuevo Testamento, especialmente al momento o a la fiesta del Pentecostés, nosotros podemos ver allí el cumplimiento de eso. El evangelio es proclamado, los campos estaban listos y muchos han creído en el Señor Jesucristo. Hoy nosotros seguimos viviendo en ese tiempo de la cosecha y somos parte de la cosecha del Señor. Y el Señor está haciendo su obra. Él sigue cosechando. Sus graneros siguen aumentándose. Él está haciendo esa obra espiritual. Cada vez que un pecador se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo, la cosecha sigue creciendo. Y el campo es de este mundo, mis hermanos. Tantas cosas aprendemos de estas fiestas. Los versículos 25 y 26 nos habla de un aspecto muy importante de las celebraciones al Señor, de esos memoriales. Y nos habla, mis hermanos, de la santidad de los memoriales de la gracia. En este pasaje, o en estos dos versículos, no se ordena más fiestas, pero sí se le dice al pueblo de Israel asuntos que tienen que ver con la santidad de estos memoriales de la gracia. No ofrecerás cosa leudada, levadura, junto con la sangre de mi sacrificio. No se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primogénitos o de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Parece muy difícil de entender, ¿verdad? Pero todo eso, mis hermanos, nos habla acerca de ese asunto de la santidad de los memoriales de la gracia del Señor. Nada de iniquidad tenía que tener los memoriales de la gracia de Dios. Debían ser consagrados debidamente al Señor. Cuando uno lleva sus primicias al Señor, reconocía que toda la cosecha pertenecía a Dios y él tenía que entregárselo al Señor como un sacrificio santo, en gratitud al Señor, como una expresión de reconocimiento a Dios como su proveedor y agradeciendo a Él por la abundancia. Pero al mismo tiempo, cuando uno presentaba su primicia al Señor, estaba diciendo: Señor, todo lo que tengo y todo lo que tendré es tuyo, de ti recibido, y es también para adorarte a ti. Tenía que ser algo santo este memorial. Y luego dice en el versículo 26, la última parte: no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Amados hermanos, esa frase probablemente es la frase más difícil en el libro de Éxodo, más difícil de explicar. Realmente hay toda una variedad de opiniones. Pero me parece que está diciendo que toda adoración al Señor debe ser santa. Y cuando dice que no debe ser cocido el cabrito en la leche de su madre, Dios está prohibiendo
que para su adoración no se debía hacer nada pagano. Según algunos eruditos, este rito de cocer el cabrito en la leche de su madre era una práctica de los sacrificios cananeos. Y el pueblo de Israel no debía copiar eso en su adoración al Señor. Dios es santo, santo, santo. Así se reveló varias veces en el libro de Éxodo. Y el pueblo estaba llamado a servir y adorar a ese Dios santo. Por lo tanto, la manera como debe ser Dios adorado, o las cosas con que Él debe ser adorado, debe ser establecido solamente por Él. Así que todos los memoriales de su gracia no tenían que ser copiados del mundo. Eran aquellos que Dios mismo había establecido y eran completamente diferentes, también en un sentido de lo que había en ese mundo. ¿Qué hemos visto en este pasaje? Hemos visto, mis hermanos, las leyes ceremoniales que Dios le dio a su pueblo. Esas leyes ceremoniales que Dios dio a su pueblo. Y esas leyes ceremoniales, como hemos mencionado, fueron puestos por Él como memoriales, como recordatorios de su gracia para con su pueblo. Las leyes ceremoniales se cumplen en Cristo y su pueblo. Hemos mencionado eso. En Cristo Jesús, recuerden, mis hermanos, somos un pueblo santo y sin levadura. Así que esa fiesta, eso nos recuerda que nosotros somos ese pueblo santo y sin levadura. Por lo tanto, de esa manera tenemos que conducirnos en este mundo. Pero también, mis hermanos, en Cristo somos los primogénitos de Dios por redención. Y estamos aquí para adorar y alabar a nuestro santo Dios. Pero también hemos aprendido que en Cristo estamos en el verdadero reposo aquí y ahora y por toda la eternidad. En Cristo Jesús. Pero no solamente eso, en Cristo somos parte de la cosecha que el Señor recoge en su granero. Somos parte de esa cosecha del Señor. Y en Cristo Jesús somos ese sacrificio santo para nuestro Dios. Para ofrecer a Él, dice su palabra, alabanzas, fruto de labios que invocan su nombre. En el nuevo pacto ya no tenemos tantos memoriales como en el antiguo, que nos recuerdan el favor del Señor. Pero sí tenemos dos, mis hermanos, tenemos dos: el bautismo y la cena del Señor. Esos son memoriales del nuevo pacto. Y estos dos memoriales, mis hermanos, nos recuerdan el favor de Dios para con nosotros. Nosotros en el bautismo recordamos que somos unidos a Cristo. En la cena del Señor recordamos lo que Dios hizo por nosotros en su Hijo para salvarnos. Recordamos todo aquello que los memoriales del Antiguo Testamento enseñaban, mis amados hermanos. Y no debemos olvidarnos de esto. Pero también hay algo muy importante que tenemos que entender aquí. El pueblo de Israel tenía que obedecer y celebrar todas estas ordenanzas que Dios le dio. ¿Saben cómo? En demostración o como una expresión de su lealtad, de su fidelidad al Señor. Y eso, mis hermanos, tampoco cambia para nosotros. Así como ellos recibieron ordenanzas, así como ellos recibieron, mis hermanos, mandamientos, nosotros también en el Nuevo Testamento recibimos mandamientos del Señor, ordenanzas. Es más, el nuevo pacto dice que nosotros somos hechuras suya, creados en Cristo para buenas obras,
Y eso debemos hacer como una expresión de nuestra lealtad a Dios, de nuestra lealtad a Cristo. Pero también celebrar los memoriales del nuevo pacto, la cena del Señor, el bautismo, deben ser anhelados y disfrutados, porque nos hablan nuevamente del evangelio, de la gracia de nuestro Dios. Yo quisiera, mis hermanos, terminar esto animándoles, mis hermanos, a nunca olvidar el favor del Señor, a nunca olvidar su misericordia, su bondad, su amor para con cada uno de los que estamos aquí. No debemos olvidar, mis hermanos, el Señor dio a su pueblo estas ordenanzas con ese propósito, para que ellos mediten, reflexionen constantemente en la gracia superabundante de Dios para con ellos. Y es lo mismo para con nosotros, mis amados hermanos, hoy día. Así como ellos corrían el peligro de caer nuevamente en la idolatría, haciendo la voluntad de su carne, nosotros también tenemos ese peligro. Levantemos la mirada, pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús, aquel a quien apuntaba todos esos memoriales, mis amados hermanos. Y veamos la grandeza de la bondad de Dios, la grandeza de su misericordia, cómo el Señor no nos ha destruido, tenía que hacerlo, no nos ha abandonado, tenía que hacerlo. Todavía estamos en sus manos y seguiremos estando en sus manos hasta llegar a la patria celestial. Y a los amigos que no son salvos, usted, amigo, no tiene ningún memorial de la gracia especial de Dios. Usted es una masa leudada con la levadura del pecado, de la iniquidad, y estás pronto a perecer. Un día tú serás quebrantado, porque no tienes un redentor. Para ti no habrá jamás reposo si sigues en tus pecados. Nunca tendrás parte en los graneros del Rey si hoy no te arrepientes de tus pecados y vienes a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Mi amigo que no conoces al Señor, hoy arrepiéntete de tus pecados. Ven al Señor que te está esperando. Entonces tú también gozarás de estas bendiciones, de la gracia especial del Señor. Tú también serás pueblo especial del Señor. Entrarás en ese reposo, entrarás en ese granero de la cosecha del Señor. Ven a Cristo hoy arrepentido de tus pecados. Vamos a orar. Amantísimo, soberano nuestro Dios y Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por tu gracia, Señor, somos tu pueblo. Por tu gracia, Padre bendito, somos esa nueva masa, ese pueblo nuevo, limpio de la levadura. Ayúdanos a seguir limpiándonos. Somos, Señor, tus primogénitos por tu gracia. Estamos en tu reposo. Somos parte de tu cosecha. Gracias, Padre, por hacernos tu pueblo santo. Te suplicamos que nos ayudes a vivir, Señor, a la altura de lo que somos, recordando lo que tú eres y lo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Danos, Señor, esa gracia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hemos escuchado la palabra del Señor.